el tema es valorización de biomasa residual. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces el contenido, justificación, problema, situación actual, marco legal, origen de los residuos, clasificación, caracterización de la biomasa residual, tratamiento de la biomasa. Entonces, aquí en la justificación, yo lo que quiero decir es que como Perú, nosotros somos bien cumplidores con los convenios, marcos, ¿no? Con respecto al cambio climático, a las emisiones. Entonces, nosotros hemos firmado el convenio del protocolo de Kioto, en la cual decimos que vamos a bajar nuestras emisiones gaseosas. Por ello, nuestra matriz energética, por ejemplo, ha cambiado, o sea, ha habido una reducción de la composición del diésel 2, sino que ahora está compuesto con 5% de biodiesel más 95% de diésel, ¿no? Para ir bajando, mitigando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también tenemos que dar el cumplimiento a los objetivos, a los 17 objetivos de la ODS para el desarrollo sostenible. También otra sería procurar energía eficiente, de calidad en zonas en donde no llega la electricidad. En esta charla lo que voy a hacer es proponer diferentes residuos y luego dedicarnos a los residuos lignocelulósicos para fines energéticos, porque lo que he estado viendo es la valorización de los residuos efectivamente para la producción de compost, para la producción de biogás, pero no se ha contemplado mucho, no se habla mucho de la biomasa sólida lignocelulósica para la producción de energía. Bueno, también dar cumplimiento al decreto ley 1501, la última modificatoria que el mes pasado se aprobó con respecto a la valorización de los residuos sólidos. Bueno, entonces acá yo les he querido poner una imagen para que ustedes vean la cantidad de residuos orgánicos. En este caso ya no lo vamos a considerar como un residuo orgánico, sino como biomasa orgánica, biomasa rica en nutrientes, ¿no? ¿Dónde encontramos esa biomasa? ¿No? Por ejemplo, en la industria forestal. Observamos la generación en este caso de ¿cómo se llama esto? Acerrín, astillas, madera, ¿no? Resto de madera, o sea, para tener un listón, un tablón, se genera gran cantidad de retazos que al final son abandonados, o el acerrín es para que se deshagan de ese subproducto, se lo tiran al río, ¿no? Contaminando el río, levantando la DBO, generando problemas medioambientales en esta matriz, ¿no? ¿Qué más observamos acá? Observamos, por ejemplo, aquí abajo, en esta partecita donde estoy señalando, los residuos lignocelulósicos, en este caso de la universidad. Las grandes ciudades, donde hay la presencia de parques y jardines, genera gran cantidad de residuos lignocelulósicos, que generan problemas de incendios. Hace poco tuvimos también problemas de incendio, ¿no? El verano del 2019 tuvimos una gran multa por la municipalidad. Entonces, la Facultad de Ciencias propuso un tratamiento valorizando esos residuos, ¿no? Que actualmente esos residuos ya están aprovechados en la producción de biochar, compost y también tierra, y la parte de los troncos grandes, por ejemplo, o sea, no es rentable quemarlo, sino porque va a generar costos energéticos en el trozado, pero sí la venta como leña, ¿no? La producción de carbón, en fin. Luego, en la parte inferior también observamos la presencia de gran cantidad de residuos, por ejemplo acá, de cáscaras de naranja. Entonces, la producción de jugos de diferentes frutas genera este tipo de residuos que son ricos en carbohidratos. La lixiviación de estos residuos, o sea, son bastante húmedos, la descomposición de estos residuos generan lixiviados.
los cuales van a contaminar también los suelos y los ríos y la mapa freática, ¿no? También observamos, por ejemplo, en los campos, en el aprovechamiento de bambú, gran cantidad de residuos de bambú que se generan, porque la comercialización de bambú varía de 6 metros. Entonces hay 6 calidades, dependiendo del grosor, pero para lograr los 6 metros se corta, ¿no? Porque un bambú tiene 30 metros, y dependiendo del grosor tendrán las 6 calidades que van a ir al mercado. Sin embargo, los retazos que quedan de medio metro, 1 metro, quedan ahí abandonados, ¿no? Generando contaminación visual también. También observamos acá la producción de gran cantidad de aceites, ¿no? Aquí en la parte superior vemos aceite, pero ¿por qué negro? Perdón. ¿Por qué es negro? Cualquiera diría que es biodiesel, no, perdón, biol, o de repente un abono orgánico, no, es aceite quemado, ¿no? Es aceite usado. Entonces, los aceites usados no se le da valor, se abandona, se vierte al caño, lo cual no debería ser, porque es un uso para la producción de biodiesel, por ejemplo, de repente la producción de jabones, dependiendo de la calidad de ese aceite. Tenemos también aquí la presencia de gran cantidad de plásticos. Estos plásticos también generan recursos que pueden ser valorados. Al costadito de los plásticos he colocado aquí la gallinaza, la pollinaza, la bosta de caballo. Esos tipos de biorresiduos son muy ricos en nutrientes, los cuales se pueden valorizar en la producción de abonos, bioles, o también se podría cogenerar energía de repente en la producción de biogás. Bueno, aquí abajo también he colocado imágenes de la producción, restos de comedor, de restaurantes, podría ser también restos de supermercados. Aquí tenemos en la parte inferior también restos, en este caso, de la pesca, ¿no? Acá, por ejemplo, restos sería de la cubierta de los camarones, que genera quitosanos. Quitosano es un polímero que es muy demandado para la cosmética y para otros procesos, ¿no? Entonces, sin embargo, se queda ahí descomponiendo, generando malos olores en la zona donde se encuentran, ¿no? Y acá abajito estamos viendo los residuos también, en esta parte de abajo, residuos, digamos, hojarasca, también poda de pasto o de césped. Bueno, entonces observamos la gran variedad que se está generando de residuos orgánicos, todos son orgánicos. Entonces, en todos los procesos, en todas nuestras actividades, vamos a generar gran cantidad de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Si vamos a la playa, si vamos a preparar un festival, ahora con la pandemia, lo que más hemos generado ha sido residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? La presencia de plástico, la cantidad de plásticos que se está generando. Nosotros con nuestra ley de plástico habíamos bajado nuestro consumo, porque ahora nos cuesta. Sin embargo, por salud, por seguridad, hemos estado usando más plástico, ¿no? O todos los alimentos que nos han estado expendiendo con el plástico, con el uso del plástico. Bueno, entonces, ¿qué problemas nos generan este tipo de residuos? Hemos visto que la mayoría son residuos orgánicos. Estos residuos, si son mal manejados, vamos a tener malos olores, ¿no? Va a haber emisiones líquidas y gaseosas. En el caso de emisiones gaseosas, como el CO2, va a generar metano, el cual es 21 veces, va a generar CO2, el cual es 21 veces más, tiene mayor efecto de gas invernadero que el metano, ¿no? Va a haber la degradación de suelos, pérdida del predio, porque si hay malos olores, si hay presencia de vectores, el valor comercial también disminuye.
contaminación de fuentes de agua circundantes, la mapa freática, contaminación de ríos, lagos, en fin, generación de enfermedades por la transmisión de vectores, vamos a generar, o sea, se van a generar vectores como son moscas, ratas, cucarachas, que podrían generar enfermedades de transmisión. Bueno, entonces ahora me voy a la situación actual, una vez que hemos visto qué está generando esta biomasa residual de nuestros procesos. En el Perú, nosotros generamos 19.000 toneladas de residuos sólidos municipales. 19.000 toneladas. Esto es bastante interesante, ¿no? A nivel nacional. Pero ¿qué sucede con estas 19.000 toneladas? Que solamente el 47% de estos residuos es generado por Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. ¿Qué sucede? Que de los 30 y tantos millones de peruanos, aproximadamente 11 millones se encuentran habitando Lima, ¿no? Entonces, por eso la explicación de la gran cantidad de residuos que generamos. ¿Qué más pasa con esto? En este caso, vamos a ver que los residuos que generamos, el 54% es materia orgánica, que va a ir al relleno sanitario. ¿No? Si es que va a un relleno sanitario o es abandonado en un botadero, ¿no? Ahora, de esos 54% de materia orgánica, 47% es agua. Eso es importante saberlo, porque acuérdense, nosotros, ¿qué hacemos? Que los residuos, todos los residuos que recogen las municipalidades, van a ser llevadas, en la mayoría de los casos, a un relleno sanitario, ¿no? Entonces hablamos de gastos de transporte. Y de esos 54%, o sea, tenemos un porcentaje de residuos secos o orgánicos secos que van a ir al relleno sanitario, ¿no? ¿Qué más? La composición del residuo inorgánico, un 20%, que pueden ser valorizados en la producción de papel, reciclado, las botellas, ¿no? Tenemos también residuos no valorizables, un 19%, y residuos peligrosos, un 7%. Ahora, esto fue la composición del 2019. Con la pandemia tendríamos que ver los nuevos datos que se están generando en la composición de los residuos, porque, acuérdense, hay mayor cantidad de residuos plásticos que se están usando y son considerados como bioresiduos, y por lo tanto esta composición debe incrementarse, ¿no? Entonces, si en la caracterización de la materia orgánica el 54% es materia orgánica y decimos que 37% es agua, porque los residuos orgánicos, como son los restos de comida, generalmente tienden a lixiviar, a generar emisiones líquidas, también gaseosas, y por lo tanto llevar 37% de agua al relleno sanitario es caro, ¿no? No, tampoco es sostenible, ¿no? Porque estamos trasladando agua. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que debemos separar, segregar en origen. ¿Qué quiere decir segregar en origen? Que cualquier peruano, en casa, tiene que separar sus residuos. Separar, clasificar, residuo orgánico, un contenedor aparte o una bolsa aparte, residuos secos, en este caso papeles, cartones, otro contenedor, residuos metales, los bioresiduos en otro contenedor, ¿no? Los plásticos también, ¿no? No mezclar. ¿Qué sucede? Si nosotros mezclamos toda esta biomasa, se deterioran los materiales, el papel, ¿no? Las bolsas comienzan a tener malos olores porque rápidamente desprenden gases, ¿no? Entonces hay generación de malos olores y por lo tanto esos residuos, todo ese volumen tiene que ir al relleno sanitario y por lo tanto se perdería la valorización de esos residuos. Entonces todos, con la nueva ley o sea,
La ley ya estaba, sino que ahora, el mes pasado, se ha aprobado y está exigiendo que todos nosotros tenemos que segregar para evitar que esos residuos se vayan al relleno sanitario y se pierda esa materia orgánica rica en nutrientes, que podrían valorizarse y ser fuente de trabajo para mucha gente. ¿Qué más tenemos? Tenemos que solo el 53% de estos residuos están yendo al relleno sanitario. El 53%, ¿no? Y a nivel nacional solo existen 34 rellenos a nivel nacional. Puse acá la imagen del relleno sanitario porque un relleno sanitario no es una zona en la cual se puede construir en cualquier parte, no. Hay toda una tecnología, ¿no? Una parte ingenieril que tiene que ser una zona adecuada. En un relleno sanitario, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a enterrar los residuos orgánicos e inorgánicos si es que no se ha tratado, ¿no? Si es que no se ha separado. Sin embargo, las ciudades siguen creciendo, la población crece a nivel exponencial. Si el relleno sanitario fue creado para 50 años, para el uso, sin embargo, la población sigue creciendo, nuestras costumbres han cambiado, ahora usamos más plásticos, más envolturas, y si todo eso va al relleno sanitario, ¿qué estamos haciendo? La vida útil de ese relleno sanitario va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que la vida útil del relleno sanitario se incremente. ¿Cómo? Que los plásticos, que los papeles, que la materia orgánica no vaya al relleno sanitario, sino sea aprovechado, sea valorizado. Entonces, al valorizarse, estamos cerrando el ciclo. Hablaríamos de una economía circular. Cuando los residuos se van al relleno sanitario, ¿qué se está generando? Se está generando gases. De esos gases, si se cogenera, solamente se estaría aprovechando el 60%, 40% se iría a la atmósfera. Y es metano, ¿no? que tiene efecto es un gas de efecto invernadero. Aparte de eso, los lixiviados que se están generando, ¿no? Rico en nutrientes. Los lixiviados tienen una alta DBO, una alta DQO. De repente podría tener metales pesados también, no lo sabemos, va a depender. Acuérdense que un residuo urbano tiene todo. Como no separamos, ponemos las pilas, ponemos sustancias que podrían ser peligrosas, ¿no? Entonces la idea es segregar. ¿Qué más? Entonces, el lixiviado que se genera no lo puedo vertir, por ejemplo, si es que lo quiere vertir al alcantarillado, no se puede, porque excede los valores máximos admisibles aprobado el 2009 por el Ministerio de Vivienda, ¿no? El que si mis emisiones líquidas impactan en la infraestructura, yo tengo que pagar para poder darle mantenimiento, para poder que esa estructura no debe colapsar, ¿no? Entonces no podría cumplir porque la DBO, la DQO, la presencia de cloruro es muy alta. Y por lo tanto tendría que darle tratamiento, recircular ese lixiviado, ¿no? Entonces, como estamos pudiendo observar, el uso de un relleno sanitario para nuestros residuos orgánicos, nuestros residuos urbanos, no es la mejor alternativa. ¿Qué es lo que tendría que ir al relleno sanitario? Lo que ya no se puede aprovechar, lo que ya es imposible aprovechar, ¿no? Entonces, eso tendría que ir al relleno sanitario. Pero todos los residuos valorizables, ¿no? Como son los restos de comida, por ejemplo, un restaurante, ¿cuántos kilos genera al mes? Dependiendo del tamaño, 500 kilos de residuos orgánicos, son 500 kilos. Entonces, ¿cuántos restaurantes hay a nivel Lima, ¿no? ¿Qué tipo de residuos generan los restaurantes? Ahora, dependiendo del tipo de restaurante, ¿no? Por ejemplo, si es un restaurante de comida rápida, ¿qué genera? Genera aceites. ¿Qué cantidad de aceites? ¿No? ¿Cuántos restaurantes, cuántos de comidas rápidas hay en Lima? ¿Cuál es la población? ¿Dónde, en qué zona se encuentra la mayor población? Y por lo tanto, la generación de estos residuos será mayor, ¿no? Esas preguntas tendríamos que hacer para poder nosotros aprovechar y ver también
trabajar con las municipalidades, ¿no? De tal forma que se pueda aprovechar estos residuos y darle valor. Ok. Bueno, entonces, como vemos, el uso sanitario va a ocasionar cambios del uso del suelo. Cuando ese suelo se podría aprovechar de repente para cultivos alimenticios o de repente para zonas habitacionales, va a depender, ¿no? Entonces hay un cambio de uso del suelo, porque un relleno sanitario no es pues, pequeño, es grande, son grandes extensiones de suelo porque se va a ir enterrando. Es toda una infraestructura en la cual tiene que haber espacio para los camiones, recolectores, hay que almacenar, o sea, antes del entierro, ¿no? Este, por ejemplo, es un relleno de tipo trinchera, en la cual va llegando el residuo y se va tapando, ¿no? Se va tapando. Y tiene una gran cantidad de cosas, ¿no? Tiene una geomembrana para evitar que los lixiviados infiltren en la mapa freática, chimeneas, ¿no? Para que pueda salir el gas, se tiene que controlar, ¿no? Entonces, como habíamos comentado hace un rato, llevar los residuos al relleno sanitario, dependiendo de la distancia, porque las ciudades cada vez se están acercando más a los rellenos sanitarios, habría un gasto de transporte, ¿no? Gasto energético del transporte, emisiones, como había comentado, el 40% se va a ir a la atmósfera, y la emisión de lixiviados también no cumpliría con los valores máximos admisibles, y por lo tanto, acuérdense, como la materia orgánica comienza a degradarse, entonces al momento de el relleno que estaba compacto va a comenzar a fracturarse de repente y podría colapsar, ¿no? Y eso generaría más gastos en su mantenimiento. Aquí les he puesto unas imágenes en la cual habíamos comentado que el 53% se va a los rellenos sanitarios. El otro porcentaje, ¿a dónde se va? Se está yendo a un botadero, de repente a un cauce de un río, ¿no? De repente hay ciudades que su sistema no funciona y miren la contaminación que genera, esta población está viviendo en medio de la basura, ¿no? Pero estamos perdiendo recursos, ¿no? Suelo, recurso hídrico en este caso, porque ahí miremos la cantidad de residuos en este pequeño río, ¿no? Fuente de vida, ¿no? Fuente de alimento también, que cada vez es más escaso. Tenemos la ley, vamos entonces ahora a la parte legal, tenemos nuestro decreto legislativo número 1501, que modifica la ley, el decreto ley número 1278, gestión integral de los residuos sólidos. Esta ley enfatiza más la valorización de residuos. Tendríamos también otra, el decreto superior número 0216-2012 del reglamento de manejo de residuos sólidos del sector agrario. Lo que pasa es que el sector agrario también genera gran cantidad de residuos. Entonces, el que genera tiene que ser responsable de sus residuos. En este caso, la 1501, el mes pasado, se ha aprobado, ¿no? Y acá tenemos la aprobación, donde que se está modificando el decreto legislativo 1278, y la modificación son en los artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70. En el artículo 9 nos dice aprovechamiento de material de descarte proveniente de actividades productivas y extractivas y de servicio. ¿Qué les estaba diciendo yo? Estaba hablando de biomasa residual, ¿no? En este caso estábamos hablando de los residuos urbanos, ¿no? Son residuos urbanos. Sin embargo, si esos residuos se puede aprovechar, ya no hablamos de residuos, sino hablamos de un material de descarte que puede ser aprovechable, ¿no? Porque puede ser fuente de materia prima para diferentes productos. Entonces, acá, en el artículo 9 nos dice, se considera material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para las mismas actividades u otras.
puede ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad desde su lugar de generación hasta el lugar de su aprovechamiento sin la obligación de contratar una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos. Antiguamente, las empresas que generaban residuos de material de descarte no podían moverlo, tenían que contratar una empresa prestadora de servicio para poder movilizar y poder cumplir y no tenga, no sea multada, ¿no? Con esta ley es más flexible, ¿no? Entonces, realmente se puede tramitar estos residuos y valorizarlos. No constituye material de descarte aquellos subproductos, mermas u otros de similar naturaleza de un proceso productivo que reingresen al mismo proceso de la actividad de Ok, acá, en el artículo 37, valorización. Dice, la valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Dicha operación consiste en la transformación química, biológica, de los residuos sólidos para constituirse de manera total o parcial como insumos materiales o recursos de los diversos procesos, así como en la recuperación de los componentes o materiales establecidos en la normativa. También nos indica que la valorización se realiza en infraestructuras adecuadas y autorizadas para tal fin. Las actividades de valorización que se realizan de forma complementaria a las instalaciones industriales, productivas o de servicio, áreas de la concesión o lote de un titular del proyecto cuya actividad principal es la productiva o industrial. No constituye infraestructura de valorización. Las operaciones descritas como forma de valorización material a las que se refiere el artículo 48 de la presente ley se encuentran sujetas a lo establecido al reglamento. Bueno, también quería colocar la CEPAL, como había comentado al inicio, ¿no? Nosotros hemos firmado también para la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? La cual fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y establece la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que han suscribido esto para los próximos 15 años. Entonces, para eso, los objetivos del desarrollo sostenible, con lo que hemos visto, ¿no? Al inicio, después de una relación de residuos. Entonces, ¿qué habíamos visto? Por un lado, si los residuos son destinados en botaderos, ¿qué pasa? Que hay gente que va a recolectar, a recoger los residuos, ¿no? ¿Qué es lo que, qué quiere lograr o qué queremos lograr con los objetivos del desarrollo sostenible? Fin de la pobreza. Esos residuos no sean dispuestos en los botaderos ni en el relleno sanitario, sino que sean dispuestos en zonas en las cuales se puede darle valor, ¿no? Una vez que han sido separados, va a la planta de proceso, en este caso para la producción de papel, para la producción de nuevos plásticos, en este caso ya no hay consumo de energía para poder generar nuevo plástico, tampoco va a haber tala de árboles cuando estoy reciclando los papeles, ¿no? Porque solamente voy a blanquear, ya tendría mi papel reciclado. Entonces ahí, por ejemplo, hay ahorro de energía, de agua, de recurso natural, ¿no? Entonces, la idea es que haya fin de la pobreza, es decir, que no dejemos a nadie atrás, ¿no? Todos tengamos la oportunidad de tener salud, bienestar, ¿no? Porque si se logra que estos residuos sean tratados adecuadamente, sean valorizados, ¿qué va a suceder? Que la gente va a generar fuentes de trabajo, por lo tanto, va a ir disminuyendo la pobreza. Podríamos cumplir con el objetivo 1. Y si disminuye la pobreza, tendríamos disminución del hambre, ¿no? Porque hay gente que vive del día a día, y eso lo hemos podido conocer ahora con la pandemia, que no tiene, ¿no? Porque vive del día a día. ¿Qué más? Si ellos pueden alimentarse bien, eso contribuye a la salud y el bienestar. Una persona bien alimentada y no está preocupada en la subsistencia y por lo tanto puede acceder a educación de buena calidad, tendríamos igualdad de género, esas personas podrían alcanzar agua,
y saneamiento seguro, ¿no? Y por lo tanto, energía asequible y no contaminante. Porque, por ejemplo, en el caso de la energía, toda esa biomasa residual lignocelulosa que se queda en los campos podría aprovecharse para la producción de combustible sólido, ¿no? Para que ellos lo usen. ¿Por qué? El gas, el diésel, el querosene que antes llegaba, ¿no? Es caro. Y por lo tanto, esa gente compra el combustible caro para poder tener energía, ¿no? Habría trabajo decente y crecimiento económico, se reactivaría la industria, la innovación y la infraestructura. Por ejemplo, cuando hablamos de innovación, hay empresas que recogen los residuos de los restaurantes y le dan valor a ese residuo, ¿no? Le dan, por ejemplo, tratamiento térmico, y ese residuo ya no va al relleno sanitario, sino ¿qué está haciendo? Es comida para cerdos, por ejemplo, ¿no? Y una biomasa rica en nutrientes que va a engordar a los cerdos, y por lo tanto, cerdo sano, porque está en una granja, ¿no? Va a ser aprovechado por la población, ¿no? Entonces se está cerrando el círculo. Tenemos entonces reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? La producción de una economía circular, la acción por el clima. ¿Qué estamos viendo entonces? Si todos los residuos orgánicos o inorgánicos son aprovechados, ¿qué va a suceder? Que la emisión de gases de efecto invernadero cada vez va a ser menor y por lo tanto nuestro clima va a mejorar, ¿no? Vida submarina, todo ese plástico que se va al mar, a los ríos, ya no iría, ¿no? Se quedaría, tendría un valor y no terminaría en los mares. Vida y ecosistemas terrestres, por lo tanto, y alcanzaríamos paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Alianza para lograr los objetivos, y como podemos observar, todo está relacionado. Entonces, desde la generación de residuos, lo que nos toca a nosotros como población es segregar. Queremos cumplir con esto, no nos queda otra que segregar, ¿no? Claro, que a veces nosotros segregamos, viene la municipalidad, todo lo mezcla, pero hay contenedores. Yo lo que observo acá por mi casa, hay contenedores, pero la gente, o sea, todavía hay que trabajar bastante para que la gente internalice y no mezcle. Me voy a botar mi residuo orgánico, porque nosotros acá tenemos un contenedor para orgánicos que es subterráneo, y encuentro una señora tratando de meter una tremenda caja. Le digo, señora, allá está el contenedor. No me entendía, señora, se va a atascar. No me entendía. Entonces, tampoco podía ponerme ya muy, digamos, pesada, porque se puede decir, ¿y esta qué le pasa? ¿No? O sea, tampoco puedes enfrentarte con la gente. Y eso me indica que tenemos mucho que trabajar en concientización a la población, ¿no? Y es un distrito de San Borja, acá, pero es así, ¿no? Entonces la gente todavía no entiende, ¿no? Ahí están los 4 contenedores y siguen botando, siguen mezclando y no segregan. Bueno, continuamos. Entonces, ya vimos que el origen de los residuos puede ser una biomasa agrícola, ¿no? Ahí puse una biomasa lignocelulósica para decir, ¿no? Que esta biomasa también podemos encontrar en los residuos urbanos. También va a haber residuos pesqueros, residuos forestales, residuos agroindustriales, ¿no? Industriales también, ¿no? Acá unos ejemplos de residuos agroindustriales, ¿no? Acá, por ejemplo, la producción de jugos, aquí el cultivo de maíz o el cultivo en este caso de cebada, genera gran cantidad de biomasa, lignocelulósica también. Acá en los residuos hidrobiológicos puse que va a estar compuesto, por ejemplo, por exoesqueletos, vísceras, valvas, vacías, pooling, donde se crían en este caso los choros, partes blandas y entre otros residuos que se van a generar, ¿no? Entonces acá aprovechar las valvas vacías, ¿no? Para generar carbonatos de repente, generar
catalizadores, óxidos, ¿no? Porque las valvas están constituidas por carbonatos. El exoesqueleto, las partes blandas, de repente en este caso para violes. Aquí, como te digo, como les decía, para obtener una tabla, un tablón, se generan esos residuos en un aserradero. Entonces, la característica de estos residuos forestales, por ejemplo, es que tienen baja humedad, alta densidad, alto contenido lignocelulósico. ¿Y qué cosa es el contenido lignocelulósico? Es que tiene lignina, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, que le dan esa resistencia, esa rigidez, esa densidad. Y por lo tanto, alto contenido calorífico. Esos son datos interesantes, ¿no? Porque dependiendo de eso yo voy a pensar, ¿cómo aprovecho este residuo? ¿Cómo le doy valor? Aquí tenemos los residuos oleosos. Aquí les puse los residuos de las frituras, ¿no? Restaurantes. Entonces, estos residuos tienen baja humedad, alta densidad también. Son aceites y grasas usadas en ciudades, ¿no? Por ejemplo, les puse acá como dato, Lima genera 4 millones de litros anuales de aceites. Y esta información no es actualizada. No he podido encontrar un valor bastante actualizado. ¿Qué más? Tienen precios de mercado, reutilizados informalmente para diversos fines. Hay un mercado negro también de los aceites, ¿no? Que lo compran a los restaurantes, a los fast food, y lo usan para, digamos, producir alimentos, frituras. A veces encontramos alimentos muy baratos, pero no te explicas por qué es tan barato si el aceite está caro, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aceite de pescado, la grasa de pollo. Nosotros como peruanos consumimos gran cantidad de pollo, nos gusta mucho el pollo, ¿no? Hemos sufrido en confinamiento porque no podíamos consumir el pollo a la brasa, ¿no? Por ejemplo, acá hay un dato, 53.8 kilogramos por habitante año es lo que consumimos en pollo. Entonces, si son 53.8 kilogramos por habitante y estamos más o menos en los 31 millones de habitantes, imagínense la gran cantidad de grasas que podemos tener. Ahora, estos aceites, ¿dónde lo podremos encontrar? A ver, ¿qué cosas hay en Lima? Lo que más abundan son los restaurantes de comida rápida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Kentucky, Pardo Chicken, Rockies, gran cantidad de pollerías, chifas, ¿no? Que son comidas rápidas. ¿Por qué? Porque la gente, por el trabajo, consume, ¿no? O sea, hay mucha demanda de alimentos por la población, porque la población económicamente activa sale a trabajar y no tiene tiempo de preparar sus alimentos y por lo tanto come en la calle. Entonces, todos esos aceites que se están generando, esa gran cantidad de residuos de alimentos, es una gran oportunidad de valorizar estos residuos y generar un negocio. También hay que ver en qué zonas, cuáles son los distritos más poblados. Tendríamos San Juan del Lurigancho, ¿no? Uno de los distritos, Coma, otro de los distritos más poblados en Lima metropolitana. Otras características de los residuos agrícolas forestales, acá pongo como ejemplo, por ejemplo, los restos de ¿quién? De algodón, de caña de azúcar, de maíz, de gramíneas como arroz, trigo, los restos de podas. Todos estos residuos, su característica es que son secos, ¿no? Tenemos el bagazo, la cascarilla de arroz, ¿no? Y también vamos a decir que se van a generar residuos húmedos en el caso del fruto, por ejemplo, la naranja, ¿no? La naranja, todo tipo de fruto, la fresa. Si no son aprovechados, van a generar bastantes emisiones, bastante lixiviados, ¿no? Entonces, es importante por eso hablar de la caracterización de la biomasa, ¿no? Debemos hablar de las propiedades físicas químicas, en este caso, por ejemplo, la humedad.
¿qué información nos da la humedad? Por ejemplo, este afecta tanto a la cantidad y calidad de la materia prima como al proceso y se busca su baja y que sea estable. Es decir, si yo tengo un residuo muy húmedo, no me es conveniente usarlo para la generación de energía porque voy a consumir combustible para secar el residuo, ¿no? Es la materia prima, entonces no me es conveniente, me va a salir muy caro. ¿Qué más? El contenido energético, los PCI o los PCS. Si el contenido energético es alto, entonces, puedo usarlo como fines energéticos, ¿no? Un combustible, en este caso, sólido, una briqueta, de repente un Pélex, va a depender. ¿Qué más? La densidad. ¿Cómo voy a relacionar yo la densidad con los PCI? De repente yo no tengo los PCIs, el contenido energético, pero sí puedo determinar la densidad de mi residuo. Al tener la densidad, si yo veo que esa materia prima tiene una densidad alta, o sea, si hablamos de residuos, en este caso maderables, ¿qué sucede? La densidad está relacionada con su contenido energético. Eso me está indicando que va a tener un alto contenido energético y podría aprovecharlo para la generación de combustibles sólidos. ¿Qué más? La composición química, ¿no? Por ejemplo, el análisis elemental, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno, el análisis de las cenizas, el análisis de cloros y álcalis, ¿no? ¿Qué más? Una alta temperatura de fusión, ¿no? Cenizas. En este caso, si mi materia prima me genera gran cantidad de cenizas, voy a tener problemas de combustión, porque al generarme gran cantidad de cenizas, el horno donde voy a procesar de repente alguna pirólisis, tengo que limpiarlo, tengo que parar el proceso para limpiar la cantidad de cenizas que tengo y entonces me estaría restando eficiencia. Entonces interesa que el contenido de ceniza sea inferior al 6% y por lo tanto un punto de fusión bastante elevado. También el formato de la biomasa. Habíamos visto en las láminas anteriores biomasa lignocelulósica de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, el acerrín, las astillas, y también hemos visto troncos y ramas, ¿no? Entonces, digamos, para los troncos, me va a ser muy caro estar trozando, voy a gastar energía, ¿no? Entonces no me va a ser muy conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Puedo hacer leña de repente, ¿no? O de repente destinarlo para, de repente sería, ¿cómo se llama esto? Artesanías, podría aprovecharse, ¿no? Entonces, el tamaño y la forma de la biomasa presenta gran diversidad de formas y tamaños, como les había comentado. Por ejemplo, las pacas, es un informe con medidas estandarizadas, la astilla, en función de la granulometría también tendría que ver, y según el tamaño y la forma de la biomasa, hay que establecer distintos sistemas de alimentación y almacenamiento de la misma. Entonces, los tratamientos de la biomasa, ¿qué tratamientos podríamos decir? Podríamos hacer una pirólisis, podríamos hacer compostaje, podríamos hacer hidrólisis, extracción, incineración y gasificación. Entonces, va a depender de nuestras características, de nuestra biomasa. Entonces, nuestra biomasa, para poder ser valorizada, lo primero que tenemos que hacer es la caracterización. Una vez caracterizado, dentro de esta gama de tratamientos, tendremos que escoger. Entonces, acá les he puesto, si la biomasa fuera lignocelulósica, como está al costado, sus principales componentes van a ser, ¿qué cosa? La celulosa, la lignina y la hemicelulosa. Podría aprovecharse para la producción de papel, podría aprovecharse para la generación de repente de biocombustibles de segunda generación, biocombustibles lignocelulósicos, ¿no? Ahora, tendría que ver cuál es la ruta. La ruta puede ser la fermentación, la gasificación, la pirólisis o la lignina. Los bioproductos también, biocombustibles, ¿no? La producción de bioquímicos también, la producción de polímeros, va a depender realmente, dependiendo de la cantidad de estos componentes principales. Aquí les puse también para la producción de combustibles sólidos esta biomasa lignocelulósica, ¿no? Por el tamaño de partícula, por ejemplo, las astillas y el acerrín. Podría generarse en este caso la producción de briquetas con el acerrín, la producción de peles también, ¿no? La producción de carbón. Entonces, esos biocombustibles sólidos podrían quedarse en la región.
para poder dar calor y poder alumbrar a las poblaciones que no tienen recursos en las zonas alejadas donde el acceso a la energía, como son los combustibles fósiles, no es muy caro, por ejemplo, ¿no? O demora mucho en transportar y se hace costoso. ¿Qué más? Entonces, esta biomasa puede ser herbácea o leñosa. Si es herbácea, la característica de esta biomasa va a ser de baja humedad y va a ser estable, va a tener alto contenido en cenizas, alto contenido en cloro y álcalis, ¿no? Y si fuera leñosa, esta materia prima va a tener humedad alta y variable, bajo contenido de cenizas, bajo contenido en cloro y álcalis. Y acá, por ejemplo, he puesto ejemplos de paja de cereal y astilla de pino, ¿no? Miren la diferencia. El contenido de humedad de la paja de cereal es 12% y una astilla de pino está en un 40%, ¿no? Y las cenizas, la paja de cereal tiene 6.66%, en cambio la astilla de pino 3.05%, ¿no? En el caso de volátiles, ambas tienen valores similares, y en el caso del análisis elemental, el contenido de carbón en las astillas de pino es un poco mayor, 51.3%, y el contenido de cloro es bastante bajo, 0.012, y el PCI en este caso es un poquito menor, 10.2 kilojoule por kilogramo de residuo, ¿no? O de biomasa sólida. Y tendríamos también aquí la paja de cereal, un contenido energético de 14.67, 670 kilojoule por kilogramo. Entonces, dependiendo de nuestras biomasas, lo que tendríamos que, en este caso, estoy clasificando, según la FAO del 2001, para la producción de biocombustibles. Por un lado, combustibles de madera, con los residuos forestales y agroforestales podría ser, combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. En el caso de sólidos, ya habíamos visto, ¿no? Las briquetas, el carbón, los pellets. En el caso de combustibles líquidos, tendríamos la producción de biodiesel, la producción de etanol. Y en el caso gaseoso sería también la fermentación para la generación de gases. Podría ser. También la fermentación, el uso de enzimas, en fin. En el caso de biocombustibles, para agrocombustibles, ¿qué sucede? Cuando hablamos de agrocombustibles, nosotros vamos a sembrar, tener por ejemplo, la soya, el maíz, la caña. La caña es usada para la producción de azúcares y también para la producción de etanol, ¿no? Tenemos Cañabesa, que está en el norte, en Piura, que está produciendo alcohol, etanol con caña de azúcar. Tenemos también la producción de biodiesel. Palma del Espino está produciendo biodiesel con, en este caso, con palma aceitera en la región de San Martín. Sin embargo, ahí hay un inconveniente porque hablamos de monocultivo. La idea es no generar monocultivo, sino reusar todo lo residual para poder generar combustibles. Eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, en el caso de residuos urbanos, estamos viendo, ¿no? En el caso de residuos lignocelulósicos, podríamos generar, en este caso, combustibles sólidos. En el caso de residuos urbanos, los aceites serían los biocombustibles líquidos, ¿no? Todos los aceites residuales. Y en el caso de los biocombustibles gaseosos, para la cogeneración de energía, hablaríamos entonces de los residuos líquidos o que generan gran cantidad de líquidos, gran cantidad de lixiviados para poder obtener el biogás. Como les había comentado, es importante entonces, cuando hablamos de biocombustibles, la capacidad calorífica, ¿no? El poder calorífico. ¿Qué cosa es? Este va a ser la cantidad de calor liberada por un combustible en una combustión completa. Cuando hablamos de combustión completa, vamos a ver que la combustión no va a generar emisiones de CO, sino que va a generar CO2 más vapor de agua.
más energía, ¿no? Entonces la idea es esa energía generada sea alta para poder aprovechar. Entonces acá cuando hablamos de poder calorífico tenemos poder calorífico superior y poder calorífico inferior, ¿no? El poder calorífico superior corresponde al calor liberado en la combustión por unidad de masa del combustible a volumen constante. Este valor incluye el valor latente del agua en los productos de combustión enfriados debajo de los 60 grados Fahrenheit. Y cuando hablamos de poder calorífico inferior, este se va a restar. O sea, el poder calorífico superior menos la energía del calor latente liberada del agua, ¿no? En este caso, menos 572.22 por el peso, ¿no? En kilocalorías por kilogramo de la biomasa. Bueno, entonces tenemos acá, continuamos aquí les he puesto la combustión, comparar sobre todo, ¿cuáles son las diferencias, no? Acá tenemos la combustión de un hidrocarburo, ¿no? Tenemos la generación de CO2 más agua más calor. Ahora, si el hidrocarburo fuera oxigenado, eso sería la ecuación, y acá tendríamos también la combustión de coníferas y de latifolias, de especies coníferas y latifolias, ¿no? Y el contenido energético, ¿no? En coníferos es 4, no lo veo bien de acá, es 4.700 me parece, en comparación de la latifoliada de 3.500, ¿no? Y también observamos la composición elemental, carbono, hidrógeno, oxígeno de ese combustible. Entonces, aquí también estoy colocando el tipo de, o sea, los combustibles que podrían generarse de estos materiales lignocelulósicos, que es la leña de maderas de latifoliadas, maderas de coníferas, turba, carbón, comparar este tipo de combustibles y al costado su PS, su capacidad calorífica superior, ¿no? El intermal que contiene. Son similares, ¿no? Entonces, cuando tengamos un proyecto, ¿qué aspectos debemos tener, ¿no? Entonces, lo primero, para poder ver la evaluación de un emplazamiento para un proyecto, sería la disponibilidad de la biomasa, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que la biomasa va a ser constante, se va a disponer constantemente de esa cantidad, ¿no? El tipo también. Entonces, según eso, se va a plantear todo el proyecto, toda la infraestructura para la producción del proyecto. En este caso, de la planta, de repente, de la producción de briquetas, de repente, de la planta de producción de biodiesel, de etanol, ¿no? En función de la cantidad y el tipo de materia prima. ¿Qué más? Características de la biomasa, ¿no? Las características físico-químicas y de formato también, ¿no? Para ver la tecnología a seleccionar. Y el coste de la biomasa. La biomasa me es gratis, me va a costar, cuál es la tarifa, también tengo que ver el costo de instalación de la biomasa herbácea o leñosa, o de repente el biocombustible líquido que podría generar dependiendo de mi materia prima. Aquí les puse también con respecto a los combustibles sólidos, habíamos comentado que estos se caracterizan por tener componentes mayoritarios como son la celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Por qué? Estos componentes mayores nos van a permitir, dependiendo si lo puedo destinar para con fines energéticos o de repente no, ¿no? O sea, podrías destinarlo para la producción de papel, ¿no? Si el contenido de lignina es bastante alto, podría ser papel. Si el contenido de celulosa es muy alto, entonces podría ser destinado para la producción de biocombustibles de segunda generación. Y también toda biomasa lignocelulósica, o sea, forestal o agroforestal, presenta extractivos. ¿Qué son los extractivos? Serían las sustancias líquidas, como son los aceites, podrían ser los aceites esenciales que tienen, ¿no? Y de repente estos aceites esenciales son muy costosos también, ¿no? Va a depender de la naturaleza de este tipo de aceite. De repente es usada para perfumes o de repente para medicina. Entonces tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué cosa es más rentable y en mayor cantidad para poder aprovechar y valorizar estas biomasas?
Aquí también les puse, bueno, el contenido por el tipo de madera, ¿no? Latifoliadas y coníferas, ¿no? La composición lignocelulósica, ¿no? En el caso de coníferos está de 3 a 12 el contenido de extractivos y de cenizas menor al 2%, ¿no? Ese 2% es interesante para fines energéticos porque, como les había comentado, si el contenido de cenizas es muy alto, entonces esto va a la eficiencia de generación de energía va a disminuir porque hay que parar la planta, hay que limpiar, generan más costos en la producción. Aquí puse un video para la caracterización lignocelulósica. A ver, lo voy a poner. A ver, no sé si lo pueden ver. Entonces no lo puedo colocar. Bueno, les explico. Bueno, si nosotros queremos caracterizar nuestra materia prima, sabemos que tiene una composición lignocelulósica, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los extractivos. ¿Cómo vamos a sacar los extractivos? Bueno, primero tenemos que acondicionar nuestra materia prima, lo vamos a moler y luego por una extracción Sotler vamos a eliminar los aceites y grasas, vamos a separar. Los aceites y grasas vamos a determinar, por un lado, la biomasa que queda después de la extracción, voy a destinarla para poder determinar la lignina. En ese caso, como podemos, el color negro me indica la presencia de lignina, el color blanco de la hemicelulosa, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo la presencia ya de la lignina, es por diferencia de peso. Ahora vamos a ver la holocelulosa, el color que ya se ha tratado, medios ácidos, ¿no? Ahí se está haciendo la precipitación, ¿no? En baño María, luego se filtra y al filtrar vamos a tener también una biomasa blanca de la celulosa y por diferencia de peso también vamos a tener el contenido, ¿no? Y la hemicelulosa también es similar, ¿no? Ahora, para el análisis elemental se usó estos equipos para poder determinar carbono, hidrógeno, nitrógeno, y luego para el análisis termogravimétrico se usó estos equipos también. Y para el análisis calorimétrico se usó LECO para poder determinar el contenido energético de la biomasa. Entonces, cada análisis químico tiene que ir acompañado también de los análisis físico-químicos, como es densidad, pH, para corroborar con acá, por ejemplo, un contenido de fibra. El contenido de fibra se está realizando ahí, ¿no? Eso es lo que está quedando, ese sería el contenido de fibra, también por diferencia de peso. Son todos métodos TAPI. Bueno, fue del proyecto Cadena de Valor del Bambú, ¿no? Que fue financiado por el FONDECI. Entonces, aquí estoy colocando ahora otro ejemplo ya de residuos urbanos. Acá, por ejemplo, residuos orgánicos de comedor, ¿no? Este está compuesto, por ejemplo, por 70% de residuos celulósicos, 12% de residuos proteicos y 8% de residuos fermentables, ¿no? En el caso de residuos orgánicos de supermercados, tenemos 30% de pan, 14% de vegetales y frutas, 13% de pastas, 12% de carnes, 12% de comida rápida, 7% de lácteos, 6% de otros, ¿no? Bueno, acá al costadito están las fuentes, ¿no? ¿Por qué la caracterización? Como les había comentado, es importante caracterizar para ver si tiene mucha humedad, entonces podríamos pensar en cogenerar o de repente la producción de compost, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que para estos residuos los posibles tratamientos podrían ser el compostaje, la producción de biodiesel, la producción de biogás por biodigestores, la producción de bioles, podría ser la extracción, un método de valorización, la extracción de aceites, por ejemplo, de las cáscaras de las naranjas, de los limones, y la destilación también del jugo de las naranjas, porque cuando el agricultor vende la naranja, ¿qué sucede?
que tiene que tener un tamaño estándar. Y si no se cumple el tamaño estándar, ¿qué sucede? Todo ese fruto queda abandonado en el campo, pero está con fruto, tiene buena cantidad de jugos. Entonces, esos jugos podrían valorizarse mediante la fermentación, ¿no? Se fermenta el jugo y tendríamos ya la producción de etanol, alcohol, o de repente una bebida espirituosa, ¿no? Sabor a naranja. Entonces va a depender, ¿no? Entonces acá también puse la caracterización del jugo, el rendimiento, el pH, los grados Brie, la densidad, la acidez total, el contenido de azúcares reductores, azúcares totales y los grados libres probables, ¿no? Bueno, esta información es de Berrospi 2019, ¿no? Entonces, para la biomasa de las naranjas, entonces tenemos la producción de alcohol. ¿Qué más? La producción de aceites esenciales, ojo, la cáscara. ¿Qué porcentaje de aceite esencial? En este caso ya no hablaría de fermentación para la extracción de los aceites. Usaría un método Clevenger para extraer los aceites y valorizar ese aceite. En el mercado, ¿cuántos dólares están 50 mililitros o 100 mililitros del aceite esencial? No es barato, tiene un buen precio, ¿no? Son usados con fines medicinales, porque se da tranquilidad, ¿no? Ahí van dos productos. ¿Qué más? La naranja, los limones tienen una parte blanca. Podría usarse también, podría producirse, me olvido bueno, es un espesante que se podría generar con la hemicelulosa de la naranja y de los limones, ¿no? Entonces tendrían 3 productos que podrían ser valorizados y no abandonar en el campo y generar gases de efecto invernadero. Entonces, en el análisis de mercado a nivel Perú, quise poner ¿cómo es la biomasa en el Perú? Lo que estamos viendo es que esta no ha sido valorada y explotada del mismo modo que el resto de las energías renovables hasta hace pocos años, porque hablo de la biomasa para la producción de combustibles sólidos. ¿Por qué? Hemos visto que en el 2016 la producción de biodiesel, biocombustibles líquidos, el Estado peruano dio un gran impulso, ¿no? Sierra exportadora, en fin, ¿no? Pero la biomasa sólida no ha sido muy explotada ni muy difundida, porque hay falta de mercado de combustibles de biomasa, pero no es que falte, hay un mercado. ¿Qué les dije hace un rato? De inicio. ¿Qué cosas nos gusta a los peruanos? ¿Por qué hemos estado sufriendo nosotros? No podíamos comer nuestro rico pollo a la brasa. Pero, ¿cuántos restaurantes de pollo a la brasa hay a nivel nacional, en Lima y en todas nuestras ciudades? ¿Cuánto? Hay gran cantidad. ¿Qué materia prima usan? Usan carbón. ¿Carbón de qué? De algarrobo, ¿no? Nuestros algarrobos están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idiosincrasia en que si no es de algarrobo no tiene sabor, no le da ese sabor rico al pollo de la brasa, ¿no? Entonces, pero hay ya emprendimientos, por ejemplo, en Huancayo ya hay un bosque de madera, de pino, manejado para la producción de carbón, de briquetas, ¿no? Entonces, lo que falta es difundir. Hay muchos residuos lignocelulósicos que se podría generar briquetas para el consumo en el mismo proceso de repente, ¿no? Por ejemplo, si tengo un aserradero, podría yo cogenerar. Las pollas a las brasas podrían comprar sus briquetas. ¿Qué sucede? Que una briqueta tiene mayor contenido de energía y ocupa menos volumen. Y por lo tanto, su almacenamiento como ocupa menos espacio, o sea, podría almacenarlo de la mejor manera para que no se humedezca, ¿no? Entonces, ahí hay un mercado potencial que no se está viendo, ¿no?
Ahora, cuando se vende carbón, hace unos años nosotros decíamos, según las bibliografías, que el carbón, la leña, es usada por la gente más pobre de nuestras regiones. Entonces, quienes crean deforestación en esta zona son esas personas pobres, porque tienen que talar el árbol para poder generar energía para cocer sus alimentos y también calentarse, ¿no? Pero ahora con la implementación del gas natural, ¿no? Hay regiones en las cuales están usando el gas natural, ¿no? El metano. Y también tienen ya acceso al gas, a los balones de gas. Entonces ya no están usando la leña para consumo de esa población, sino que esa población que está haciendo está recolectando la leña para venderlo a Lima para las pollerías, porque hay una gran demanda. Entonces ha cambiado, el uso ya no es, digamos, local, ya no es rural, sino el uso es urbano. Porque a quien no le gusta hacer, sábado, una parrillita, ya, van al supermercado, compran el carbón, pero no saben de dónde viene ese carbón. Pero entonces, en vez de usar ese carbón, ¿no?, que está deforestando nuestras zonas, nuestros bosques, podríamos usar las briquetas, los pellets, que contiene mayor contenido energético y nos va a durar más, no va a costar menos, ¿no? Y estamos dándole valor al residuo, estamos generando la economía circular. ¿Qué más? Tenemos el requerimiento de importantes inversiones y de garantía de suministro o sea, se debe garantizar el suministro a mediano y largo plazo para la implementación de nuevas experiencias, ¿no? Como les digo, falta difundir más para que esos combustibles sólidos que se podrían aprovechar se difundan, ¿no? Por ejemplo, hice una investigación buscando briquetas. Solamente encontré briquetas, me parecen totus, y busqué y no encontré. Después vi una empresa que hace cajas de madera, entonces le quedan muchos retazos. Entonces, ¿qué hace? Se hace carbón, y con ese carbón hace briquetas. Y esas briquetas que él mismo está haciendo, pero, o sea, no hace carbón, no hace la briqueta del carbón, sino de la arenilla de carbón que se está quedando, porque vende el carbón, pero le queda un resto ahí, un resto material particulado de carbón, y lo está aprovechando en la producción también de briquetas pequeñas. Ahí, por ejemplo, está usando un aglomerante, que es la maicena, porque el carbón por sí solo no se va a pegar, ¿no? Entonces tiene que usar una sustancia que lo aglomere. Y entonces está usando esas briquetas para su consumo, para poder calentar, por ejemplo, sus calderas. Entonces ya ahí, por ejemplo, hay un ahorro de energía, ya no es dinero que sale, sino que se queda. Ahora, la falta de un consenso entre los diferentes agentes que intervienen en la valorización energética de la biomasa, por ejemplo, propietarios forestales, productores de biomasa, empresarios de administración, ¿no? También tendríamos la insuficiencia de los incentivos económicos para el desarrollo de nuevas experiencias de producción de este tipo de biomasa, con fines energéticos. Insuficiencia en las tarifas eléctricas pagadas por la electricidad producida a partir de la biomasa, ¿no? Entonces, nosotros como Perú tenemos un potencial acá para el aprovechamiento de la biomasa, porque no está generalizado. Lo que sí estamos nosotros acostumbrados es usar energía, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Bueno, tenemos el gas metano, el diésel que viene del exterior, ¿no? Nosotros tenemos petróleo, pero no tenemos la tecnología para poder nosotros purificar y tener ese petróleo. No, lo que nosotros más producimos es gasolinas. Producimos gasolina, pero es gracioso porque es lo menos que consumimos. ¿Qué consumimos? Consumimos diésel 2. Y diésel no producimos. Producimos gasolinas. Somos un país en el cual deberíamos consumir lo que producimos, pero no es. Eso es lo que está, ¿no? Ese es el estado del mercado, ¿no? Entonces, aquí sería una excelente oportunidad
de incursionar en los combustibles sólidos, claro, para generar energía, ¿no? Porque vemos gran cantidad de biomasa lignocelulásica en los campos, en diferentes zonas que pueden ser valorizados. Aquí una experiencia de biomasa y aprovechamiento de biomasa, producción de briquetas en la cooperativa Atahualpa, Jerusalén, Granja Porcón. Miren, ahí está la briqueta. La Granja Porcón es un emprendimiento, es una congregación religiosa que tiene sus cultivos maderables, se tienen bosque manejado de pinos pátula, para la producción de muebles. Ellos producen muebles. Entonces, el gran problema que ellos tenían, bueno, luego les cuento, vamos a ubicarnos dónde se encuentra esta experiencia. Bueno, ellos se encuentran en la provincia de San Pablo y Cajamarca, en los distritos de Tumbadén y Cajamarca, y las instituciones participantes en este proyecto fue la Granja Porcón, Practical Action y Laboratorio de Energías Renovables, ¿no? El objetivo de esta experiencia fue el aprovechamiento de la biomasa residual de la industria de aserrío de madera rolliza, obteniéndose el aserrín de pino pátula en su mayoría, pino pátula en su mayoría y pino radiata en menor proporción, ¿no? Entonces acá está este emprendimiento. Entonces, en este estudio de caso, los pilares de este estudio fue, primero, que ellos contaban con la generación de 1.500 kilogramos por día de aserrín, diario, miren, 1.500 kilogramos de aserrín de pinos pátula del bosque manejado de esta granja. Y la tecnología a usar sería la producción de briqueta de residuos de pinos pátulas con una briquetadora automática. Y los mecanismos de participación y transferencia fue, bueno, que todos los miembros de la cooperativa Porcón están de acuerdo y también con, bueno, tiene un proyecto con Practical Action, ¿no? Y están de acuerdo con el esquema de la cooperación. Y las políticas que ellos están siguiendo sería la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, ¿no? La Ley General del Ambiente, el capítulo 4, y la Ley General de Residuos Sólidos, ¿no? En este caso la 1278, que ahora ya hablamos de la nueva ley que ha sido modificada. Bueno, ¿qué más? Miren acá. Acá observamos, esto es, mira, como una montaña, aserrín, la gran cantidad de aserrín que se está generando. Entonces, ellos vieron como una oportunidad el uso de del aserrín para la producción de briquetas. Bueno, entonces el aserrín es secada a temperatura ambiente, ¿no? Y luego es almacenada, pero en tiempos de invierno, cuando hay muchas lluvias, a veces no llega a la humedad adecuada, y entonces es secada en este secador de cilindro, ¿no? Una vez secada, ya comienza, acá hay una tolva en la cual se va a depositar este aserrín, y va a haber una torrefacción, y por diferencia de altas temperaturas y presión vamos a tener ya la briqueta. En este caso, la briqueta no se va a... para la producción de esta briqueta no se requiere el uso de aglomerantes. ¿Por qué? Porque la madera, el aserrín, ya tiene una resina que permite que a altas temperaturas y alta presión esta se aglomere y no se demorone, como podemos observar ahí, ¿no? Bueno, se hizo la caracterización con estos equipos, ¿no? Contenido calorífico acá también, termogravimétrico y calorífico, ¿no? Y acá estuvieron algunos resultados de la materia prima comparados, ¿no? Con, que sería el contenido de carbono, de nitrógeno, hidrógeno, de azufre, ¿no? Comparado con la de madera, de cortezas de coníferas. Y acá tendríamos el análisis de poder calorífico del pino, es bastante, bueno, y acá de la corteza de eucalipto, ¿no? Entonces está, eso sería los PCI en joule por kilogramos, es bastante alto, ¿no? Y acá el análisis termogravimétrico, como es la humedad, material volátil, el contenido de cenizas,
los cuales cumplen adecuadamente con los requerimientos de un biocombustible sólido, en este caso de esta briqueta, ¿no? Y acá las fortalezas y oportunidades, ¿no? Entonces, una de las fortalezas de este emprendimiento, por ejemplo, es resolver la problemática de residuos biomásicos que son abandonados en la zona, que eran abandonadas en la zona. En cambio, ahora esa biomasa ya no es un problema, sino ahora es una oportunidad. Es valorizar ese residuo mediante la ley, ¿no? Aquí, disculpen, se me pasó, no lo pude actualizar. Y también vemos la actividad que el Ministerio de la Producción está incentivando con proyectos MDL, el uso de bosque manejado, evita la sobreexplotación del bosque natural, por ejemplo, el bosque de algarrobos para la producción de carbón para las pollerías, ¿no? Y esas serían las fortalezas. Y las oportunidades del contexto sería, primero, como es una zona ubicada en las alturas, asegurar el abastecimiento de energía a la población, mejorar la calidad de vida de las personas, generar trabajo en la zona local, generar que la población juvenil pueda acceder a una buena educación, si hay energía. Entonces, hay internet, ¿no? Porque si no hay energía, ¿qué haces? Con vela, nada, ¿no? Entonces, pueden ellos cogenerar. Debilidades de la experiencia, aspectos negativos internos sería carencia de experiencia sobre la producción de briquetas y usos de esta, baja demanda por la población por la falta de conocimiento del producto. Amenazas del contexto sería que, bueno, este emprendimiento está en un estadio incipiente, son pocos los emprendimientos sobre la producción de peles y briquetas en el Perú, entonces aquí se abre una gran oportunidad, ¿no?, de valorización. Entonces, las reflexiones para este estudio de caso sería que la fabricación de briquetas a partir de residuos forestales procedentes de la granja Porcón de la provincia de Cajamarca constituye una importante fuente de energía para la zona, contribuyendo positivamente al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible de la región. Asimismo, la fabricación de estos combustibles sólidos contribuyendo a solucionar los problemas de desechos madereros, lo valorizan, incentiva una economía circular y brinda a la comunidad combustibles alternativos, principalmente las poblaciones rurales que viven alejadas de los centros de producción de combustibles convencionales, como es el combustible fósil, ¿no?, las gasolinas, diésel, en fin. Bueno, entonces, como les puedo comentar que la biomasa es una gran alternativa para su aprovechamiento. Al valorizarlo, estaría creando fuentes de trabajo, por consiguiente, estaríamos disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero e impactando nuestro ambiente, ¿no?, que ya está bastante deteriorado, ¿no? Entonces hablamos de las matrices del agua, del suelo y del aire, ¿no? En el caso del suelo, debemos tener en cuenta que cada día la erosión sigue avanzando, ¿no?, y la población cada vez es mayor. ¿Y qué necesita la población? La población necesita alimentos, y si los suelos son cada vez más degradados, ¿qué puede pasar, no? Entonces, la preocupación mía es difundir que todos los residuos pueden ser aprovechados, pero primero tenemos que caracterizar. No puedo yo decir, voy a hacer mi compost alegremente si no conozco las características de mi biomasa residual. Ok, es orgánico, pero ¿cuál es su característica? ¿Es seco? ¿Es húmedo? ¿Cómo es? ¿Cuál es su contenido lignocelulósico? ¿Cuál es su contenido de aceites? Entonces, dependiendo de las características de nuestra biomasa residual, tomaremos una decisión para su valorización. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Algunas preguntas aquí, les espero para que me las hagan. Gracias. Muy buenas tardes, Magister Cesare. Gracias por su presentación. Bueno, mi nombre es Diego Altamirano y yo soy apoyo de Relaciones Públicas en Nexus. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono. Voy a comenzar a leer. ¿Ya? Al parecer, la primera pregunta de Frankie Madrid es ¿qué cantidad de biomasa hay en el Perú?
Buena pregunta. Mira, tenemos primero, diferentes climas. Al tener diferentes climas, tenemos diferente tipo de biomasa, ¿no? Vamos a tener biomasa que se genera, por ejemplo, por la pesca. Por ejemplo, la pesca en el mar. La pesca en los ríos es diferente, ¿no? Por ejemplo, el paiche. Ahora, la biomasa lignocelulósica, la biomasa de los residuos urbanos, ¿no? Hay mucha información, pero no está aterrizada, ¿no? Tendríamos que ver los anuarios estadísticos del INEI. Eso sería para tener más preciso el valor de la biomasa. Ok. Gracias por esa respuesta. La segunda pregunta es de Eduardo Torres. Dice, ¿qué tipo de catalizador se puede formar con los carbonatos y en qué dominios pueden ser usados? Ok. En el caso de carbonatos, puedo tener carbonato de calcio, carbonato de magnesio, y hago un coprocesamiento para obtener óxido de calcio. El óxido de calcio, por ejemplo, me sirve como un catalizador para acoplamiento oxidativo de metano. ¿Qué significa? Que esos catalizadores básicos forman unas dolomitas, que son calcio, o sea, la composición del carbonato es que presenta tanto calcio y magnesio y forma la dolomita, cuya característica principal es usada para la producción de, es decir, yo tengo metano y voy a producir o voy a convertir el metano a compuestos de cadena más larga, propano, por ejemplo. ¿Qué sucede? En el caso del metano, el transporte es muy caro. Entonces, podría valorizar ese metano transformándolo, por ejemplo, a propanol, a otros compuestos orgánicos de cadena más larga. Eso sería por un lado. Ahora, también podría usar el óxido de calcio como una enmienda para poder, por ejemplo, tratar los suelos ácidos, ¿no? Para que el pH, según el cálculo, ya tendría que hacer el dosaje para poder neutralizar esos suelos ácidos. Eso sería. Siguiente. Buen dato. Ahora la siguiente pregunta es de Carlos. Dice, ¿cuál es la forma correcta para eliminar los aceites quemados en nuestros hogares? Ok. Bueno, primero, enfriar los aceites, colocarlos en contenedores plásticos y si nosotros queremos que ese aceite, primero, vamos a situarnos en el contexto. Las municipalidades, como Miraflores, como Comas, tienen unas políticas. Por ejemplo, la municipalidad de Comas tiene una ordenanza en la cual indica que los aceites usados tienen una determinada característica, ¿no? Entonces debe cumplir con su índice de acidez para poder disponerlo. O sea, yo soy un restaurante y si yo sigo usando mi aceite quemado, ya eso afecta a la población. ¿Por qué? Por la generación de trialometanos. Los trialometanos es una sustancia altamente cancerígena, entonces ya hablamos de salud pública. Entonces, esa ordenanza trata de evitar que los restaurantes sigan usando los aceites quemados, por un lado. Entonces, los aceites que ya han sido usados deben ser deben ser correctamente dispuestos. ¿Cómo? En el caso de restaurantes, el volumen es grande. Entonces, el contenedor que ellos deben tener debe ser oscuro. Por ejemplo, digamos, a ver, esas botijas, por ejemplo, de las botijas de aceituna, que son oscuras, esa podría ser para poder almacenar el aceite, y tiene que estar almacenada en una zona en la que no le dé la luz. Acuérdense, los aceites se descomponen con la luz, no puede estar abierto porque rápidamente se rancean. Ahora, el aceite en nuestras casas tendríamos que usar unos frascos plásticos y evitar, hay que filtrarlas porque si tiene muchos sólidos, su calidad disminuye, y aparte que evitar la presencia de agua, ¿no? Entonces, si hay agua, va a degradar el aceite y por lo tanto va a hacer que el aceite forme jabones con la presencia de agua.
y podría también generar hongos. Y bueno, disponer ya nuestra botellita llena, llevar al contenedor que ponen las municipalidades, ¿no? Eso sería. Gracias por el consejo. Okay. Dice Úrsula, ¿los aceites son considerados residuos sólidos? Sí, los aceites son residuos sólidos peligrosos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vertimos el aceite en nuestro fregadero, el costo de tratamiento es muy caro. Aparte, si nosotros lo vertimos en el río, genera películas en las cuales no va a permitir que la luz solar ingrese al cuerpo receptor y por lo tanto va a generar una capa en la cual va a evitar el intercambio de gases. ¿Qué sucede? Si no hay oxígeno, ¿cuánto de oxígeno está disuelto en el agua para que los peces, las plantas puedan hacer su intercambio gaseoso para sus procesos? Si no hay oxígeno, entonces va a haber muerte del sistema, ¿no? Hay una anoxia, entonces se genera un ambiente anaeróbico y por lo tanto muerte del sistema. Entonces es muy importante que nuestros aceites no se tire por un lado al fregadero porque estaríamos impactando a nuestra infraestructura, a nuestra red. Nosotros como, digamos, pobladores, a pesar que es pequeño, pero ¿cuántos millones somos? ¿No? Entonces va a generar que la infraestructura, o sea, el tubo, el diámetro de nuestro desagüe disminuya. Nuestros tuberías son diseñados para un determinado caudal. ¿Qué sucede cuando nosotros adicionamos los aceites? Se van a pegar en las paredes y va a ir, como es aceite, se va pegando residuos, cosas en suspensión. Por lo tanto, va a ir reduciendo el diámetro de la tubería y puede colapsar. Y si por último todavía adicionamos agua caliente, el sistema puede colapsar, ¿no? Por eso, con los valores máximos admisibles, donde CEPAL es el ente que controla, hace las multas y todo, es importante cumplir con esos valores de los parámetros, valores máximos admisibles para evitar el colapso de la infraestructura, que es bastante costoso, y lo pagamos todos, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos ya de industrias, porque sus volúmenes son grandes, ellos tienen que pagar la multa. Sí. Muy interesante respuesta. Gracias. Ahora José dice, ¿se tiene reportes respecto a los botaderos a cargo de municipios que no se tienen reportes del grado de contaminación que se genera en suelos agrícolas? Creo que ese es un comentario. En todo caso, pasaría a la siguiente. ¿Cuál ¿Ya? sería la mejor manera de valorizar los residuos de una granja porcina como la bosta? ¿Ya? En el caso de la bosta, tendríamos que ver. Primero hay que caracterizar, ¿no? En ese caso creo que me parece que son purines y son bastante líquidos. Entonces se podría hacer biodigestores. Con los biodigestores vamos a tener biogás. Por un lado vamos a tener energía, pero el gas que se va a generar es rico en sulfuros. Por lo tanto, hay que poner un catalizador para retirar los sulfuros y tener el metano y no sea corrosivo. Por un lado, y por otro lado, los residuos que se van a generar, en este caso el lodo que se va a generar puede usarse como abono. Y también va a haber lixiviados, ¿no? Que se podrían tratar también. Eso sería, ¿no? Esos líquidos ya podrían ser para la producción de bioles. Claro. ¿Ya? Y la siguiente pregunta es de Moisés. Él menciona, ¿Ya? ¿es necesario la valoración de los residuos sólidos en obras con un periodo de duración entre 5 a 8 meses? Menciona, sí, valorización, perdón. ¿Ya? Sí. Pero en obras de qué tipo? ¿De construcción? Solo menciona obras con un periodo de duración. No menciona qué tipo de obras son. A ver si Bueno, quizás puede contestar. si son obras de construcción, ahorita hay empresas que lo están valorizando, recogen esos residuos de construcción y hacen ladrillos y los usan como compósites para la producción de ladrillos y cementos. Sí se está valorizando, ya hay emprendimientos. Esa empresa se llama Ciclo se llama la empresa, que está. Y bueno, hay otros emprendimientos más, ¿no? Que en estos momentos, recuerde, esa es la empresa que está valorizando los residuos de construcción. También me parece que la empresa, hay una,
¿cómo era? ¿IPES? No, no es IPES, es ay, no recuerdo muy bien. Hay otra empresa de Alberto Wiman que trabaja, que ellos están trabajando bastante con los residuos de construcción. Sí, eso podría decirle, ¿no? Sí, está bien. Hay unas preguntas más. ¿En alguna parte del Perú Sí. que recibe ecoladrillos para convertirlos en algunas cosas mejor aprovechables o de diferente uso? ¿Cómo mejoraremos la comunicación con la población para no generar y mezclar más residuos sólidos? Yo pienso que en nuestras casas todos tenemos que ya empezar, o sea, tenemos que tener el chip. Lo primero que hay, como les comenté al inicio, ¿no? Tenemos que trabajar duro, arduamente, porque la gente es mayor, no lo internaliza. Claro que hay algunos que son muy conscientes, ¿no? Pero la juventud es que está trabajando bastante. Y esa juventud es muy proactiva, ¿no? Tiene muchos grupos, ¿no? Y entonces nosotros mismos en casa tenemos que ir ya metiendo, así no entienda, algún día entenderán, pero que se tiene que segregar, no hay otra, no nos queda otra, para valorizar nuestros residuos, para que en los contenedores haya un gran volumen y y se pueda aprovechar esos residuos valorizables, es que nosotros en casa tenemos que hacer la segregación. Y la única forma es en los colegios, es en primaria, en secundaria, en todos. Y que en nuestra currícula debería haber un curso de residuos, por lo menos, para que toda nuestra población eh, internalice esto. Es vital, estamos viendo, ¿no? Por nuestro consumo. Hablamos ya de, ¿cómo se llama? Hay el consumo, tiene un nombre, hemos estado, mi generación ha gastado más en recursos porque es tirar y botar, ¿no? Ya no podemos hacer eso, ya no podemos tirar y botar. Hemos estado malgastando nuestros recursos porque me gusta una ropita, ah, qué bonito, me pongo 2 veces y ya no sirve y es residuo. No, ya no se puede hacer eso, ya hay que cambiar el chip. Tenemos que ser más sostenibles y la única forma es usar lo que consumimos nosotros tiene que ser durable. Por ejemplo, si consumes un zapato chino, es barato, es bonito, pero ¿cuánto te dura? Al mes, ¿qué cosa? Se ha destapado o lo guardas bien bonito y cuando te quieres poner comenzó a pelarse toda la cartera. Como dice, lo barato sale caro y al final no te sirve y se genera residuo, ¿no? Entonces, para traer ese zapato chino ha cruzado el océano. ¿Cuánto de combustible se ha gastado para traer ese zapato? ¿Para qué? Finalmente aquí te constituya un residuo, porque si no lo has disfrutado, es un residuo, ¿no? Cuando acá nosotros tenemos cuero y cuero lo usas hasta que te aburras, por ejemplo, lo regalas y está ahí, ¿no? Entonces, nuestro chip es que nosotros tenemos que usar cosas que duren, no nos queda otra. ¿Por qué nos ha pasado lo que estamos sucediendo? Porque cada vez hemos ido invadiendo zonas que no deberíamos invadir, ¿no? Porque no ha habido un respeto a la naturaleza. Nuestra economía es extractivista. ¿Qué hacemos? Perú, solamente estamos como en la colonia. Claro, tenemos internet, tenemos comodidad, pero trabajamos un montón para poder pagar esa comodidad. Pero somos extractivistas, seguimos extrayendo metal. ¿Y qué? Contaminando nuestros ríos, nuestros suelos, agua, que es vital, ¿no? Y tenemos una minería ilegal ahí que sigue avanzando y aprovechando la pandemia, la minería ilegal haciendo de las suyas, y los traficantes de madera también haciendo de las suyas, ¿no? Nadie dice nada, estamos asustados. Entonces, si no cambiamos nuestra idiosincrasia de que lo que hagamos nosotros impacta a mi prójimo, o sea, cada día iremos degradando más y qué futuro espera a la población, ¿no? A nuestros hijos. Es entonces que tenemos que cambiar el chip, no hay forma. Lo que yo hago impacta a los otros. Entonces,
como, como dice, me cuido yo, te cuido, ¿no? Es así. Y la naturaleza nos está demostrando que no importa lo que tengas, ¿no? Tú puedes tener un auto, puedes tener oro, puedes tener... No te sirve. ¿De qué sirve que tengas todo eso cuando estás encerrado? Lo que hemos visto ahora en esta pandemia, lo que sí vale es que tengas buen alimento, que tengas un techo y que estés sano, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, hay que trabajar duro, nos toca a todos trabajar duro, y esa es la idea de estas charlas, ¿no? Poder concientizar a todos para ir ya descartando nuestro consumo excesivo de recursos en todo. ¿Sí? Muy cierto todo lo que dice Magister Cesare. Gracias por esa respuesta. Ahora tenemos la última pregunta, que es de Henry. Dice, en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿es posible valorizarlos? Sí, claro. Es posible, porque los residuos electrónicos tienen metales preciosos. Puede tener oro, puede tener platino, puede tener hasta... Pero incluso también hay materiales radiactivos, ojo. Entonces, es necesario que esos residuos se lleven a eh, a un lugar en la cual, por ejemplo, los mismos productores de televisores, de teléfonos, ellos deberían recoger estos residuos electrónicos. Por ejemplo, todos tienen una campaña de recoger los RAEs. Ellos tienen que cumplen una cuota. Nosotros deberíamos llevar para que cumplan esa cuota, solo que no tenemos la costumbre. Tenemos que pensar que mi residuo, yo no lo puedo dar pues al que compra, pues me dice, compro electrodomésticos, ¿cómo se llama esto? Lavadoras, microondas, no le puedo vender a él, porque él, ¿qué va a hacer? Él sin ninguna protección va a estar absorbiendo las emisiones que puede generar esos equipos, ¿no? Claro, va a deshuesar. Sin embargo, la generación de problemas de salud con el tiempo, y no se va a explicar por qué, porque ha estado en contacto a esas sustancias peligrosas que tienen, ¿no? Tienen mercurio también, ¿no? Entonces, para eso están las empresas prestadoras, operadoras de este tipo, ¿no? Y hablamos de la ley, ¿no? El que produce, hay una responsabilidad compartida. O sea, yo produzco mi teléfono, te lo vendo, y yo tengo la obligación de ser responsable también. Entonces, el que compra tiene que decir, oye, ¿dónde dejo mi residuo? ¿No? Pero también está IPES, la empresa. IPES es una empresa que recoge los RAEs, especialmente los RAE, los residuos electrónicos, ¿no? Hay campañas también. Entonces, eso no se puede mezclar. Mi celular lo regalo, bueno, si sigue funcionando está bien, pero si ya no funcionan las baterías, ahí hay bastante material peligroso, ¿no? Entonces no lo puedo tirar al tacho, porque si hay metal pesado, ¿qué sucede? Si mi residuo era 1 kilo, ya tengo 1 kilo de residuo peligroso. Y si ese residuo bueno, lo llevo al contenedor, y en el contenedor hay, digamos, 100 kilos de residuo, como lixivia, ya tengo 100 kilos de residuo peligroso. Entonces, las pilas, los RAEs, no lo puedo disponer como cualquier basura, no. Hay que ir a las casas donde nos venden para decir dónde dispongo los RAEs. Hay campañas también que reciben los RAEs. Entonces, hay que estar al tanto cuando se producen para poder disponer esos residuos peligrosos. Sí. Muy bien, gracias por contestar todas las preguntas, Magister Cesare. Okay. Disculpe, ¿creo que podría brindar su correo electrónico al público en el chat? Gracias. Claro, mi residuo, perdón, estoy tan emocionada. No se preocupe. Me he mimetizado, creo. Aquí en la carátula está a ver, acá está, mcesare@lamolina.edup, es mi correo. Cualquier consulta, ahí estoy, Yana, para atenderles. Muchas gracias por eso. En todo caso, damos por terminado esta ronda de preguntas y a continuación doy el pase a Yanderi Zapata.
Buenas tardes, mi nombre es Yanderi Zapata, apoyo de Relaciones Públicas de Nexus. Antes de culminar la ponencia, ¿algunas palabras que quiera decir Magíster Mari Cesaré? Ok, bueno, yo quisiera dar gracias a los organizadores, a los participantes que me han acompañado en la charla. Quise dar un abanico de oportunidades con respecto a los residuos. Me enfoqué primero en la valorización de los residuos urbanos porque es interesante su composición y se puede aprovechar, ¿no? Y sobre todo que todos tenemos acceso a ese tipo de residuo porque todos los días lo generamos, ¿no? Entonces ver cómo podría aprovechar ese residuo o de repente también podría caracterizar el residuo que generamos, ¿no? Y podrían, por ejemplo, hacer compost con los residuos orgánicos para aprovechar en sus jardines, ¿no? Ya hablamos de una agricultura urbana que podría generarse, ¿no? Y aparte generar alimentos que son libres de, digamos, ¿cómo se llama esto? De insecticidas, de sustancias tóxicas que nos causan enfermedades, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Yo estoy muy contenta por haber colaborado y cualquier cosa, estoy a la orden.